Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast sin nombre. Son las 2:42 de la tarde y en esta ocasión nos encontramos con un invitado muy especial. Este invitado pues, es director de un museo, un profesor, médico pediatra, historiador. Es uno de nuestros el primer médico paleopatólogo del país y creo que es el único. Doctor Sotomayor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien. Bien, bien. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, doctor. Doc, pues una de mis primeras preguntas siempre que hago este tipo de podcast es ¿por qué decidió irse por la rama médica? Y quiero como iniciar con esto, porque iniciar Bueno, yo soy hijo, esa pasión. yo soy hijo de médico. Entonces, para mí fue muy importante eso. Y siempre me gustó la medicina, siempre. Al final del bachillerato se me ocurrió estudiar antropología. Entonces mi papá me dijo, eso no te lo costeo. Primero lugar, dedicar a la medicina, luego dedicar a la antropología. Eso es, me dediqué a la medicina, luego me dediqué a la antropología, a investigar fundamentalmente cosas de arte, por una casualidad. Yo estudiaba mucho, leía mucho antropología, leía muchas cosas en la universidad y todas esas cosas. Y estando yo una vez haciendo consulta, un señor me dijo que quería que fuera a su casa esa noche porque me quería regalar unas cosas. Yo había atendido a su hija con mucho acierto. Estaba muy contento conmigo, fui a su casa, me regaló una pieza muy bonita. Ahí me hice amigo del guaquero. ¿De un guaquero? Sí, me hizo amigo del guaquero, el pariente del oficial del ejército. Entonces el señor guaquero tenía muchos hijos y nietos. Okay. Me invitaba a su casa que viera los nietos y los hijos. Y no tenía forma de pagarme. Entonces yo le dije, bueno, pues, no le puedo pagar con unas piezas, doctor, muéstremelas. Me mostró unas piezas feas, que cualquier otra gente piensa que eran mal hechas. Pero yo estaba entrenado, entrenamiento en... Ya tenía conocimiento sobre Yo entrenamiento en morfología genética. Entonces comencé a ver cosas importantes ahí. Seleccioné unas cuantas piezas y mi colección la comencé así. La primera publicación fue una publicación que envié a un congreso en el Perú sobre paleopatología. Ahí comenzó mi vínculo con la paleopatología. ¿Qué edad tenía, doctor? Yo tenía 36 años. Ok, y ahí ya se había titulado como... Sí, claro, yo me titulé a los médicos como a 24. Okay. Y hice el rural, me titulé como especialista a los 29. Ok. Y bueno, y ¿qué es esa experiencia de conocer a un guaquero? Sí. Pues para a los que nos escuchan y de pronto no sepan, un guaquero es esa persona que se dedica a buscar tesoros. Sí. Y pues tesoros arqueológicos, a piezas pues antiguas y de años de datación, ya sea desde... Eso fue una actividad muy lucrativa, siglo XIX en Colombia, siglo XX. Ya luego, no, y está prohibido hoy en día, pero sigue habiendo guaqueros. Entonces la gente saca eso y le ofrece a uno y uno las ve y eso sale del país. Entonces uno lo que hace a veces es conservar una pieza para tenerla. Y así construye una colección muy importante. Esa colección la dona a esta Academia Nacional de Medicina. Bueno, sí, se me olvidó decirle, nosotros en este momento nos encontramos en la Academia Nacional de Medicina, que queda acá en la 67 con Séptima, invitadísimos a que la conozcan. Es un museo de historia, de ciencia y tecnología dedicado a medicina, a objetos médicos y a descubrimientos médicos, tanto aquí en Colombia como en el mundo, y cosas pues, que son bastante importantes. Bueno, Doc, y dona toda esa colección. La colección de paleopatología. ¿Ya se inicia el museo? Sí, no, ya están haciendo la preparación de ahí. Se van a la Academia Nacional de Medicina porque este es el lugar más indicado para eso, porque son piezas que solamente interpreta una persona suficientemente entrenada. Entonces se va a tener acá, se va a mostrar. Y obviamente con la aquiescencia, el beneplácito del ICAM. ¿Del ICAM? Sí. Bueno, y Doc, digamos, como en ese trabajo como director del museo, bueno. digamos, ¿qué inconvenientes, qué aciertos? Bueno, cuando la Academia Nacional de Medicina se fundó en el año 1873 como Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá. Sí. En el año 1890 se cambió a la Academia Nacional de Medicina porque ya
dejamos de ser un país, Estados Unidos de Colombia, convertimos República de Colombia. República Nueva. Se convirtió en la Academia Nacional de Medicina. En ese momento se planteó, desde cuando se fundó la sociedad, en 1873, hacer un museo. Y se hizo unas colecciones de piezas anatómicas, pero eso nunca no prosperó, porque la Academia no tenía, la sociedad no tenía un bien mueble propio. Bien museal. No tenía. Entonces eso se perdió. En 1999, el doctor José Félix Patiño, siendo presidente de la Academia Nacional de Medicina, fundó la Comisión de Museo y nombró un curador y nombró una comisión. Yo quedé en la comisión. Okay. Entonces comenzamos a trabajar. A mí se me hace una tarea inicialmente hacer exposiciones temporales. Hice exposiciones temporales varias. Hace 11 años, después murió el director del museo y yo asumí la dirección. Okay. Es decir, tengo el museo de la Academia Nacional de Medicina, tengo 21 años estar en el museo y 11 años de director. El museo de la Academia Nacional de Medicina es un museo de arte, tecnología, historia, antropología. Un museo bien interesante. Tiene una cosa muy importante. Que es uno de los pocos que hay en el país. Creo que en el país solo hay como 3 certificados de este tipo, ¿no? Sí, hay museo de la Academia Nacional de Medicina, el museo de la Universidad Nacional de Medicina, la Facultad de Medicina, el museo de la FUCS, San José, el museo del Instituto Nacional de Salud, que está funcionando, el museo de San Carlos, Hospital San Carlos. ¿Pero ese todavía funciona, el de San Carlos? No, está medio cerrado. Y otro museo, el Museo de la Exposición del Hombre, en el barrio Santa Fe. Okay, sí. Hay un museo fuera de Bogotá, que es el Museo de Tunja, de la Facultad de Medicina de la UPC, y el Museo de la Universidad de Caldas. Hay pocos museos. Nos saltamos harto de su vida, ya pasando del pero yo he visto que usted también ha hecho, pues ha fundado sociedades, ha trabajado como profesor en diferentes facultades, también en todo eso. Digamos que interconectar todo este tipo de cosas como la antropología, la medicina, su profesión y todo eso, ¿cómo es ese movimiento? Y es algo que yo quería saber sobre su vida. Porque la medicina es una ciencia muy amplia, que da muchas posibilidades de meterse en muchas áreas. Yo cuando estudiaba medicina asistía a las clases de antropología y a mí me gustaba mucho hablar con los antropólogos y historiadores. Comencé a estudiar medicina, luego terminé, me fui a hacer rural en la costa como campesino, en chozas, muy dado a trabajar con la gente, vinculo con la gente. Hice mi residencia y terminé muy cansado de los turnos. Juré no hacer más turnos. Okay. Nunca 2 turnos, nunca he hecho turnos nocturnos. Todo el tiempo lo dedicaba yo a estudiar. Leía mucha medicina y leía mucha historia. Y así me vinculé a las cátedras. Me vinculé a la cátedra accidentalmente. La primera vinculación con la cátedra fue con la Facultad de Medicina de la Universidad Corpas. Una me llamó un doctor Restrepo, doctor Guillermo Restrepo, que quería que yo fuera profesor. Yo solamente investigo, doctor. Yo solamente he investigado sobre historia de la medicina, aspectos especiales de la guerra. No, pero yo quiero que usted sea profesor. Bueno, fui allá, me vinculé a la docencia y inauguré una cosa que se llama Introducción a la Historia de la Salud Pública. Luego me llamaron en el Hospital Militar, me vincularon como profesor de la Facultad de Medicina, profesor militar. Y luego en la FUCS, puras casualidades. Estoy vinculado, puras casualidades. Yo nunca busqué nada, me cayó todo. Me buscaron a mí, me vincularon a esas cosas. Tuve una línea de trabajo que era arte y medicina. Hice varias exposiciones. Aquí se ha hecho como 50 exposiciones temporales. Más de 50 exposiciones. Sí, bastantes, varias. Y digamos, yo digamos que trabajé hace algún tiempo en una exposición, o traté de sacar una exposición adelante sobre mezclar la música con una rama médica que es de la otorrino, la ORL. Y es complicado, porque igual uno tiene que tener una base investigativa grande. Y ahí voy con ese tipo de cosas, como son las exposiciones y como lo son sus libros. Digamos que ese proceso de investigación, ¿cómo lo genera usted? ¿O cómo inicia ese proceso de investigación? ¿O si de pronto ya desde un inicio ya tiene enfocado qué grupo objetivo tiene? Yo me tengo que trabajar una cosa y lentamente me van apareciendo ideas y voy organizando. Organizando no tengo nada prefijado. Sí. Entonces, a la medida que me vayan gustando las cosas, me van apareciendo ideas, voy trabajando. Sí.
Hice un trabajo muy bonito hace muchos años de religión. Sobre religión Sí. con medicina. Sí, me fui a los santuarios católicos, santuarios, a las iglesias cristianas Okay. y a ceremonias indígenas para explicarme por qué la gente iba a eso, por qué la gente encontraba alivio. Y estuve en misa de exorcismo colectivo. Fue una experiencia muy interesante. Encontré la parte espiritual muy importante. Estuve también trabajando en un resguardo indígena, Cañamuchuelo. La Universidad Nacional me contrató para que hiciera una misión médica. Entonces me nombraron a mí como director de eso y escogí 4 indígenas para que hicieran la consulta. Durante 3 semanas ellos hicieron la consulta a ellos. Yo no hice la consulta, yo estaba pendiente. Ellos hicieron la consulta con las plantas y fuimos lo más de bien. Una experiencia muy bonita. También he viajado mucho por el país. Okay. He recorrido los ríos más importantes. He recorrido el Orinoco, el Casanare, el Arauca, Cabo Norte, Michada, Meta. Y en esas expediciones, Doc, ¿qué ha sido como lo más? Yo sé que ha visto muchas cosas, digamos como en una vida tan amplia y como tan prolija la suya. ¿Qué ha sido como en esas expediciones cosas interesantes o salidas de sí que uno a veces no puede explicar? No, yo básicamente, muy pausado. El periodo es importante medirlo, ¿no? Yo salía a caminar, hablaba con la gente, charlaba y me pedían alguna ayuda, yo les daba ayuda. Pero básicamente era como turismo médico, conocer. Y el año rural en la costa, trabajé en un pueblito muy pobre, Santa Isabel, un corregimiento de Montería. ¿Su merced es de allá? ¿Su merced es cordobés? Sí, de Montería. Entonces estuve allá en el hospital, en Santa Isabel. Me hice amigo de una señora muy importante. La señora tenía 84 años, yo tenía 24. Okay. Entonces somos muy amigos. Yo cuando me vine le regalé la hamaca, el taburete, el petate, todo. Sí. Ella me contaba muchas cosas importantes. Entonces hablaba con ella. En la consulta médica también hacía unas cosas. Le decía a la gente, señor, ¿me permite grabar? Entonces, señor, ¿me permite grabar la consulta? Yo grababa la consulta. Entonces era una cosa maravillosa porque yo aprendí muchísimo de la forma de ser el costeño. El costeño es muy abierto, muy simpático y aprendí muchas cosas de las costumbres de ellos. Y por ejemplo, ahorita que se me hablaba sobre el trabajo en los resguardos indígenas y todo eso, y alguna vez usted me habló sobre las personas que ejercen la medicina frente a los ritos y este tipo de cosas. Y ahí voy, ¿usted cómo lo ve cuando usted desde su punto de vista médico, científico y totalmente, digamos que comprobatorio como la medicina occidental? La medicina también tiene cosas rituales. La medicina nuestra también es ritual. Okay. El problema de la medicina hoy en día es que la ritualizan, le quitan la ritualidad. El paciente llega a la consulta, el médico tiene que recibirlo, saludarlo, sentarlo, hablar con él, comenzar un examen de arriba abajo, con un orden. Es un rito. Usar una blusa, usar un fonendoscopio, es un rito. Como el rito del sacerdote, que se pone la estola, la saya, el rito del chamán, las hojas y demás. Entonces todo tiene un rito. Cuando uno se brinca el rito, la medicina pierde algo. Entonces la medicina hoy en día ha perdido un poco de ritualidad. El médico va directamente al grano y no le pregunta al paciente otras cosas, o se salta la consulta, se salta el examen. Entonces el paciente va a la consulta médica, solo checa el médico le pregunte, le examine los oídos, la boca, la garganta, el pecho, el abdomen, los genitales, todo con orden, aunque sepa el médico que antemano que no es necesario, sí. Pero eso el paciente lo calma. Cuando el paciente va al médico, el médico no lo toca y dice, ¿por qué no me tocó? Yo no valgo la pena. Entonces la gente sale desconfiada y muy dolida del médico. Entonces, la medicina común y corriente, la medicina nuestra también tiene un rito. Entonces la medicina hay que ritualizarla. Entiendo sobre la comodidad que produce, digamos, ese tipo digamos que de comportamiento frente al médico paciente y todo eso. Y bueno, y ahí es donde lo iba a pegar con los rituales indígenas y sobre todo estos estudios que usted ha hecho frente a historia y frente a toda la paleopatología. Paleopatología, perdón, que es el nombre correcto. ¿Y en qué momento también usted se da cuenta que es uno de los primeros? La paleopatología la comenzó el doctor, unos médicos colombianos, doctor Liborio Cerda,
Ezequiel Cochea, y básicamente la cogió un antropólogo, el doctor Gonzalo Correal. Fue la persona que le impulsó. Pero llegué a finales de los años 70. Tuvimos contacto con el doctor Gonzalo Correal, hicimos amigos. Y fue por esa época que conocí el arte. Entonces me dediqué a una parte especial de la paleopatología, que es el arte. Y también he trabajado con momias y huesos. Yo como médico trabajo con momias, huesos y arte. Los antropólogos trabajan básicamente con momias y huesos, menos con arte. Médicos en Colombia que hemos dedicado a la paleopatología, pocos, pero no soy el único. El doctor Henry Pachajoa en Cali que trabaja con eso. Okay. Bueno, y sobre la medicina y el arte, ¿qué impresiones tiene usted? Y sobre esa abstracción que es tan subjetiva del arte, ¿cómo la encuentra usted y cómo la ha visto, pues haciendo esas comparativas que usted debe hacer sobre el pasado y el presente? El arte es una cosa que nos acompaña permanentemente. El arte siempre nos acompaña. Entonces, uno ve acá arte en las pinturas rupestres, en la Lindosa, en el río Guaviare, cuando hace confluencia con el río Inírida. Hay pinturas, petroglifos, arte. Y el arte aquí es un arte cerámico, es un arte en piedra, es un arte en malacología, un arte en metalurgia. Muchas veces ese arte representa cosas de la vida cotidiana, entonces la enfermedad. La medicina está vinculada al arte porque una forma de enseñar medicina era pintando cosas, haciendo las cosas. Y ceras. La medicina no se puede separar del arte, es inseparable. Sí, pues, lo vemos como en la medicina occidental, como Vesalio hizo el Mani Corporis Fabrica, que es este libro que estudia todo el cuerpo humano y que hacen disecciones y que contrató como una serie de... Imagina que tenemos un libro de Mani Corporis Fabrica, un libro muy curioso que llegó por pura casualidad. Hubo un terremoto en México en 1985. Se cayó una biblioteca en Puebla. En Puebla, sí. Entonces, encontraron un libro, un Mani Corporis Fabrica, los mexicanos quedaron impresionados. Y que ese libro tiene unas muy pocas copias. Los mexicanos hicieron una reproducción facsimilar de ese libro. Hicieron llegar a la academia un número. Aquí tenemos un ejemplar muy bonito, original. Sí, y además que en esa época que fue 1543 que se escribió. 1543. 1500 que lo escribió Andrés Vesalio, pues es impresionante cómo era que los médicos también tenían que hacer arte y tenían que aprender a dibujar. Vesalio pintó, lo ayudó un pintor de la escuela de Tiziano. Es diferente, Da Vinci que era pintor. Da Vinci hizo disecciones y pintaba. Vesalio no pintaba. ¿Da Vinci de qué año es, Doc? No. Da Vinci de esa época y antes, al final de 1400 pico, 1500 y pico. Sí, lo que entiendo era que Vesalio fue la primera persona que le autorizaron a hacer disecciones de cadáveres. A Da Vinci también. Okay. Da Vinci también hizo disecciones de cadáveres y las pinturas espectaculares. Y Vesalio también como médico. Ok, sí, que eran como tan... Se le ha prohibido. Sí. Bueno, y que ha confluido con estas dos, digamos, como partes de la medicina, pues, si decirlo así, de la forma de curar a las personas. Y tendría, digamos, como, o podría echarle, digamos, decir que la medicina indígena no tiene ese poder curativo como lo occidental, No podemos negar el gran avance de la medicina occidental. La medicina occidental ha sido una cosa maravillosa. Ha desarrollado un poder enorme, pero la medicina también tiene factores de curación de tipo práctico y tipo psicológico. Pero hay que mezclar las dos. Pero no podemos regresar a la medicina indígena. La medicina indígena no es suficiente, como tampoco la medicina nuestra. Hay que mezclar cosas. Hay que mezclar. Y se ha hecho en ciertos puntos, como el curar.
algunas cinas que son derivadas de la planta de la amapola. El encuentro que hubo en la colonia fue un encuentro entre la medicina galénica y la medicina chamánica. Hoy tenemos medicina chamánica todavía, medicina occidental. Y la relación se llama medicina intercultural. Hay que hacer una medicina intercultural. Los médicos tienen que ir a esos lugares y ser respetuosos. Ok, entiendo. Doc, y bueno, otra pregunta que le tenía era, usted ha escrito 15 libros, ha publicado más de 120 artículos y todo este tipo de cosas, pero digamos que me enfoco más en los libros, pues porque yo no he escrito uno, digamos que he hecho como escritos ahí de investigación, pero digamos que son muy parametrizados frente a lo que se quiere. Ahí la pregunta, cuando usted comienza a escribir un libro... Yo comencé a escribir, el primer libro que comencé a escribir fue Arquimedicina y Colombia Prehispánica, para celebrar los 500 años de América. Sí. Lo escribí. Luego, escuché a un oficial hablar de historia militar, que había estado en Corea, y ha sido herido. Entonces se me ocurrió hacer un libro sobre guerra, enfermedades y médicos. Hice un libro sobre guerra, enfermedades y médicos, desde el comienzo hasta la actualidad. Y en esas apareció un concurso, el Ministerio de Defensa, la Sociedad de Medicina, la Cámara Colombiana de Historia Militar, convocaron un concurso de historia militar sobre el conflicto amazónico en 1932. Yo decidí participar. Cogí un seudónimo, padre Antonio Macari. ¿Un seudónimo? Sí, cogí un seudónimo, Antonio Macari, que correspondía al médico que acompañó a Nariño en la campaña del sur. Y fuimos los ganadores. Me publicaron ese libro. Entonces, el primer libro fue Arqueomedicina, el segundo fue Guerra, enfermedades y médicos, el tercero fue Historia sanitaria del conflicto amazónico colombo-peruano. En ese me llamó una amiga que hiciéramos un trabajo sobre medicamentos. Sí. Un libro muy importante sobre la historia de medicamentos en Colombia. Luego, se metió en la casa, hace un libro de paleopatología en América Latina con la academia. Fui a Perú, a Ecuador, y convencí a la gente de las diferentes academias que hiciéramos un libro de paleopatología. Hicimos un libro de paleopatología latinoamericana. Participaron mexicanos, argentinos, bolivianos, paraguayos, ecuatorianos, mexicanos y colombianos. Luego hice un libro sobre momias. Se le iba a preguntar, yo por ahí había leído que hay momias, que encontraron momias en los cerros orientales, o yo leí mal. Había muchas momias aquí. Okay. Aquí en Colombia había muchas momias. Y los periodistas las mandaron a destruir. ¿Quiénes lo mandaron a destruir? Los periodistas las destruir. Yo estudié 24 momias. 24 momias acá. Y estudié. Una de ellas que encontré, aquí hicimos una exposición de tuberculosis y aproveché, hicimos una toma de muestra de la columna vertebral, pulmón, y encontramos TBC. ¿TBC? Tuberculosis. Okay. Luego hice un estudio interesante. Me llamó un doctor, Virgilio Becerra, que lo acompañara a USME. Me presentó un caso. Y inicialmente la pregunta era si era sífilis o no. Entonces cogimos los huesos del cráneo, el esqueleto, hicimos un estudio completo de imágenes diagnósticas y descartamos la sífilis. No, la descartamos. Ok. Bueno, otro libro que hice fue un libro sobre una aproximación antropológica a la historia. Un libro con un filósofo. Luego hice otro libro sobre las enfermedades en Colombia. Y dos ediciones. Un libro sobre las punciones animales. Un libro sobre viruela. Y ahora acabo de terminar un libro sobre corporalidad y sexualidad. Sí, que ¿ese es el que está escribiendo? ¿O hay uno que publicó hace poco que también era de sexualidad? Corporalidad y sexualidad en la Colombia antigua, muy interesante. Y otro libro que publiqué, que publicado un libro sobre salud pública, una mirada panóptica. Y el libro que estoy preparando para la historia del museo. Ok. Doc, y bueno, ya entrando en esos temas sobre la antropología y la sexualidad, que pues ya sabemos que en el presente, o sea, ya se tiene conciencia de que la sexualidad es algo que casi mueve al mundo, igual que el dinero y todo eso. Y en esas épocas,
cómo era o lo que, La sexualidad. cómo se manejaba. Una sexualidad abierta. Existe prostitución. ¿Existía prostitución? Prostitución sagrada. Okay. Hombres y mujeres. Había conductas homosexuales. Había crianza invertida. Hombres criados como mujeres. Se casaban como mujeres. Gustaban de ser mujer. Utilizaron estimulantes sexuales. Había el ritual. Las niñas eran desvirgadas antes de casarse por el chamán o la mamá de los dedos. Okay. Había circuncisión masculina también. Existía la circuncisión masculina. Y excepciones muy recientes. Algunas comunidades hacían una incisión en el pene y luego se colocaban un cicatrizante para que quedara como unos turupes ahí. Esos turupes en el pene, la vagina, la estimulaban a la mujer. Sí, eran como... Sí, producían más placer, me imagino. Exacto. La sexualidad es una cosa que acompaña al ser humano. Desde mucho tiempo antes, pues, igual que en la Grecia y cuando existían todos estos filósofos que también tenían un comportamiento muy... Somos la misma humanidad. Sí, creo que es algo muy intrínseco este tipo de cosas y que yo no sé por qué en la actualidad se asombran mucho. Yo creo que el ser humano tiene 10 preguntas fundamentales, 10 cosas fundamentales. Una es la pregunta trascendente, preguntas trascendentes. ¿Qué va a pasar después? La inteligencia humana es la que nos pregunta eso. Somos tan inteligentes que preguntamos qué va a pasar después. Entonces se pregunta y aparece la posibilidad de otro mundo. Yo creo que la fe trata de darle una solución a eso, ¿no? La ciencia explica, la fe da sentido a la vida. ¿Y el doctor cree en algo? Yo soy un hombre que creo en eso. Yo tengo cierta espiritualidad. La espiritualidad es el sentido que todos tenemos de que participamos con los demás. Un sentido de pertenencia con el mundo entero, con la naturaleza. Esa es la forma en que su merced lo define. Sí, porque digamos que en mi caso, no sé, pero yo cada vez como que reafirmo más el sentido de que uno se muere y que no pasa nada. Simplemente uno se apaga. Que las conexiones de energía que uno tiene a través de neuronas y células ya se apagan y uno no siente más. Y que creo que esa trascendencia que a veces muchas religiones le dan es más ese significado que uno le da frente al recordar en otras mentes humanas y eso, que creo que eso es lo que es. Y frente a la espiritualidad y frente al si hay algo arriba, pues siento que todavía quedan muchas como esas incógnitas que no sé si ustedes como médicos en algún punto, por ejemplo, eso también es una pregunta. ¿Usted qué cree de cómo nos creamos? O sea, La evolución de Darwin. Claro. Pero hay una evolución la que nos plantea un cerebral tan grande que nos hace preguntas trascendentes. ¿Qué va a pasar después? Sí, esas son preguntas. Yo creo que la espiritualidad es un sentido de compaginación con otras personas, con otros seres. Pero muere uno y muere. Se transforma en polvo. Y ya. Y bueno, y digamos si en algún punto como humanidad respondemos, digamos, esa pregunta de cómo nos creamos o cómo se creó la vida en el planeta particularmente. ¿Usted qué cree que haríamos? ¿Buscaríamos más al trasfondo o digamos como esas nuevas preguntas que están solucionando los científicos sobre si hay vida en otros planetas? Un terreno de mucha especulación. Posiblemente haya vida en otros planetas.
porque el universo es gigantesco. El fenómeno que se dio aquí en la Tierra se puede repetir en otras partes. Sí, y eso lo han dicho mucho. Digamos que hay una posibilidad de que sí haya vida en otros planetas. Lo que pasa es que no tenemos los medios de cómo conocerlo, por lo gigantesco que es el universo. Exacto. Bueno, Doc, y una cosa que le quería preguntar sobre el museo era sobre ese proceso de construcción del museo. Me imagino que cuando usted llegó a este museo no era tan grande. Sí, el museo se construyó muy sencillo. Comenzamos a hacer exposiciones temporales. Sí. Y la gente llegaba aquí y le gustaba, y nos traía cosas, nos regalaba. Este museo se ha hecho con el 90% donaciones. De donaciones. Sí, porque digamos que yo alguna vez conocí a un tipo de guaqueros que son unos hermanos que venden como piezas arqueológicas y todo, y pues piezas de diferentes tipos para museos. Digamos que uno les compra, pero pues hay muchas piezas acá que realmente pertenecen a... Esto lo compramos. ¿Eso qué es, Doc? Un botiquín homeopático que nos regalaron. Esto lo regalaron. Que lo compramos. Sí, que veo uno de los primeros microscopios que llegaron. Ahí está el cálculo Santander. El cálculo, tenemos acá el cálculo de Santander. Pueden verlo, es re grande ese cálculo. Es muy grande. Y bueno, y también veo que tienen albarelos, tienen frascos de farmacia. Yo le quería preguntar, usted alguna vez me explicó hace ya años sobre cómo es que se identificaban como las épocas que tenían los albarelos frente al arte, como que habían unas diferencias frente a esa gráfica que usaban y de cómo se habían iniciado. Los albarelos pertenecen a la época de la botica, la droga que se preparaba en polvo. Ya no existe eso, ya la droga se vende como específicos. Droga sintética, eso es la época que se acababa la droga, las plantas y los minerales se guardaban según la capacidad de preservación ante la luz. Y hay unos muy bonitos que son de clase alta, otros de clase médica se baja. Sí, como que se definían así, como que algunos trabajaban, creo que los de clase alta eran los que tenían los más elaborados. Claro, para atraer a la clientela. Ok, bueno. Doc, yo creo que con esto ya estamos finalizando esta charla con el doctor Sotomayor, invitados a que vengan al Museo de la Academia Nacional de Medicina, acá con su director cuando quieran. ¿Cómo pueden venir al museo, doctor? Las personas. El museo pueden venir todos los días entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. También hay bibliotecas si necesitan consulta de artículos médicos, más que todo tienen libros de especialidades médicas y de historia. Y todo eso, pues nada, muchas gracias a las personas que hayan escuchado. El doctor es corto el tiempo y nos apremia muchas cosas, entonces muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, doctor, por atendernos. Muchas gracias. Y nada, pues este fue otro capítulo del podcast Sin Nombre. Esperamos que nos escuchen y que los acompañen en alguna ocasión en su vida. ¿Listo? Muchas gracias. Chao.